para adorar su nombre y para traer el consejo de su palabra, ya que ella es la que nos sostiene en pie cuando estamos pasando pruebas, tribulaciones. Es a través de la palabra que nosotros podemos ser consolados, fortalecidos y seguir adelante peleando la buena batalla. Vamos a estar con un corto mensaje, pero muy maravilloso, primeramente para la gloria de Dios y para edificación de todo el pueblo de Jesucristo que nos está sintonizando por las redes sociales de internet y los que estamos aquí presentes. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a estar con el tema: haz lo que Dios te diga hasta obtener la victoria. Una vez más, el nombre del tema: haz lo que Dios te diga hasta obtener la victoria. Aleluya, gloria a Dios. Vemos aquí, vamos a tener dos personajes. Vamos a estar en Segunda de Reyes, capítulo 13, del versículo 14 en adelante. Vemos aquí dos personajes muy importantes. Uno de ellos es el profeta Eliseo. Y vemos al rey Joás, rey de Israel, de la temporada del profeta Eliseo. Dice que el rey Joás estaba siendo atacado por los asirios en el territorio hebreo. Y es por esa amenaza que dice que él toma la decisión de ir a visitar al profeta Eliseo. Sin embargo, vemos ahí nosotros en este capítulo de que Eliseo estaba muy enfermo y muere de esa enfermedad, pero antes de morir, él hace dos cosas muy grandes, muy maravillosas. Un gran milagro y también hace que este hombre crea más en Dios. Vemos al rey Joás. Versículo 14 en adelante del capítulo 13. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel. Dice que este hombre humildemente se fue, dice, a la casa a la casa del profeta Eliseo, con el propósito de que le aconsejara, sabiendo que este profeta estaba muy grave y que era el que había sostenido a Israel por la intercesión de sus oraciones. Y le dolía mucho, dice, en gran manera, y él lo respetaba y sabía que el consejero estaba a punto de partir con Dios. Y él fue humildemente y le dijo así, en el mismo versículo 14: descendió a él Joás, rey de Israel, llorando delante de él, delante de Eliseo, Joás, y dijo: Padre mío, carros de Israel y su gente a caballo. Eso era algo, un honor que se le daba a los profetas. Y vemos aquí que le dice, sin embargo, el profeta Eliseo sabía con qué tipo de persona estaba tratando. Cuando usted mira el comienzo, dice que hizo todo lo malo delante de Dios, este profeta, igual que su papá. El papá de él era Joacás. Usted lo puede ver en el capítulo 12, versículo 9. Y también dice que hizo lo malo delante de Dios. Y le dice 7 veces en este corto mensaje, del capítulo 14 al capítulo 19, nosotros vemos nada más 5 versículos, donde vamos a estar nada más en estos versículos pequeños. Y en estos 5 versículos, del 14 al 19, le dice 7 veces, dice que el profeta Eliseo le dijo, y le dijo Eliseo, y le dijo el profeta, y lo exhortó el profeta, y le vuelve a decir el profeta. A veces el Señor nos repite a nosotros, no una, ni dos, ni tres, sino varias veces, y por mucho tiempo, y por muchos años, el Señor lidia con sus hijos, así como nosotros como padres de familia y madres de familia que lidiamos con nuestros niños, con nuestros nietos, aún nuestros hijos adultos cuando se quieren descarrilar o están fuera del camino de Dios. Uno trata de meterlos otra vez al camino de Dios porque sabemos que lo que estamos pasando no es nada de lo que viene muy pronto, y es un dolor muy grande como padre de familia cuando miramos que en la familia todavía
está lejos del Señor. Pues este hombre, varón de Dios, Eliseo, fue visitado por el rey Joás, ya que estaba siendo atacado, dice, por los asirios. ¿Y qué sigue diciendo la palabra? En el versículo 5 dice la primera palabra que le dijo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. ¿Cuántas le dijo? Se lo dijo en plural. Toma arcos. Toma un arco y unas saetas en plural. Tomó él entonces arco y unas saetas. Y vemos que esta saeta dice que el profeta Eliseo le dijo como un consejo sano, le dijo como algo profético lo que tenía que hacer. Él lanza una palabra profética del 16 en adelante y le dice: luego dijo Eliseo por segunda vez al rey de Israel: pon tu mano en el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Y también dice que entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Qué lindo cuando una madre, un papá, una tía, una abuelita le enseña a los niños a lo que tienen que hacer, a quizás una tarea, y le ayudan con aquel lápiz a llevarle las primeras letras del abecedario, los primeros números, y cuando también le ayudamos nosotros a instruirlos en el camino, como dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6 o 6:22, donde dice: instruye al niño desde pequeño para cuando fuere grande o viejo no se apartara de Dios. Así que estos profetas estaban ahí también instruyendo a los reyes de Israel. Cada vez que había un rey en Israel, había un profeta. Cada vez que hay hijo, hay un padre. Cada vez que hay discípulo, hay un pastor. Así que veamos todo esto nosotros, esta palabra tan precisa y maravillosa para todos los tiempos, para todos los tiempos. Dice que el profeta Eliseo, quien había realizado muchos milagros admirables, era un hombre de grande fe. El rey de Israel, Joás, reconoció al Dios de Eliseo como el verdadero defensor de Israel. Yo creo que las mamás que estamos aquí, los hijos de nosotros reconocen cuando nosotros los defendemos a ellos. Estamos para hacer el bien y no el mal a nuestros hijos. Pero a veces hay testarudez en nuestra familia, ¿verdad? Y en cualquier época en que no haya, dice, un mensaje profético para el pueblo de Dios, de seguro que habrá entonces una apostasía. ¿A dónde quiero ir? El pastor tiene que tener cuidado pastoral para su oveja, para que no caigan en apostasía, para que no se salgan y entren en muerte espiritual, porque cada ovejita Dios le va a pedir cuenta en cada territorio, en cada congregación de todos los países de los 5 continentes. Dios va a pedir cuenta a todos aquellos hombres. Esto no es solamente predicar, sino cuidarlos en oración intercesora, cuidar de ellos para que ellos no se salgan del camino, porque hay muchos lobos y ha existido siempre. Así que este profeta también se preocupaba por el rey que estaba dirigiendo, como nosotros que oramos por nuestro presidente para que todo le salga bien, y es necesario seguir orando por los que están en eminencia, ¿verdad? Y orar por cada pastor también. Si las ovejitas oran por los pastores, van a tener un alimento sólido, van a tener un alimento fresco. Pero si nosotros oramos de aquí para allá y de allá para allá, y del salón para acá no oran, entonces va a haber, mire, algo recalentado. Así que dice que Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey Joás. Estamos en el versículo 16. ¿Para qué puso sus manos? Enseñándole. Porque este hombre, Eliseo, también era un hombre que sabía la humildad, y cada rey, cada presidente tiene que ir a la batalla que tiene el país. Tiene que saber militarmente cómo andar. De igual manera nosotros damos nuestras milicias, dice que no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de todo aquello que se levante contra el conocimiento de Dios. Es espiritual la de nosotros. Así como estaba actuando el profeta Eliseo, tanto en lo natural estaba enseñando cómo manejar el arco con la flecha y de igualmente el consejo. Tercero, el 17 dice, y dijo, le da unas instrucciones específicas y le dice, abre la ventana hacia el oriente. Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, que es el rey Joab, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo otra vez Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios de Afec hasta consumirlo. Hay una palabra poderosísima, profética en el capítulo 17, donde le dice, abre la ventana que están hacia el oriente. Ahí en el oriente estaba Siria. Y entonces conforme él empezara a tirar, el profeta le tenía su manito y le decía, vas a hacer esto proféticamente. Lanzó la palabra profética verbal y también lo hizo acogiendo las manos de él. Usted y yo también tenemos que cuidar nuestra casa, tomar las manos de nuestros niños, cuidarle yo a usted pastoralmente y cuidarnos ustedes a nosotros también aquí, los que estamos en el púlpito. Y dice que abre la ventana del oriente y cuando la abrió, dice que le dijo, tira. Y tirando el rey Joab, dijo Eliseo, soltó la palabra y le dice, saeta de salvación. ¿Para quién? Para Israel, porque era contra Israel que estaban peleando. Saeta de salvación de Jehová. Y se lo vuelve a decir 2 veces. Saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlo. Quiero que usted apunte o subraye o circule la palabra hasta consumir a tus enemigos. Es que tú vas a dejar de orar. En otras palabras, hasta que tú veas la victoria, hasta que tú veas que has vencido a tu enemigo, tú vas a dejar de clamar, vas a dejar de orar, vas a dejar de ayunar, vas a dejar de seguir perseverando en esa oración poderosa, vas a dejar de golpear hasta que obtenga la victoria, hasta que obtenga de verdad que los enemigos fueron destruidos. Seguimos en Segunda de Reyes capítulo 13 versículo 17. Gloria a Dios. El versículo 17, usted puede apuntarlo, que eso es una palabra profética, para que le quede escrito ahí, usted sepa. Esta palabra profética fue dicho al rey Joás. Sin embargo, la paciencia que tenía el profeta era la paciencia de Dios. Porque Dios termina diciendo que ellos no se lo merecían. Sin embargo, lo hizo por la misericordia de Dios y la compasión de Dios. Le dio la victoria a Joab. Y después usted va a ver el fin, que sigue diciendo la palabra de Dios. Así que puso Eliseo sus manos, ¿verdad? Esta acción simbólica indicaba que Joab ejercía un poder contra los sirios de parte de Dios por medio del profeta. Acuérdense, cuando un profeta pone manos sobre una persona, le está dando autoridad de parte de Dios. Y él dice que cuando él tomó las manos del rey Joab para empezar a lanzar las flechas del arco, que eran muchas, dice que esto era una acción simbólica que indicaba que el rey Joab ejercería un poder contra los sirios de parte de Dios, pero por medio del profeta Eliseo. Aleluya. Creo que usted quedó claro ahí. Y el versículo 18 dice que, ahí lo dice, aquí lo estoy leyendo, y volvió a decir, ¿cuánto llevamos ya? 1, 2, 3, 4, 5.
Y le volvió a decir, dice en el versículo 18 del capítulo 13 de Segunda de Rey, y le volvió a decir, toma las saetas. ¿Cuánto le dijo? 2 o 3. Muchas. Las saetas, en plural. Las saetas, le dice. ¿Y qué sigue diciendo? Las saetas. Y luego que el rey de Israel la hubo tomado, le dijo, ¿quién? Otra vez Eliseo. Le dijo por quinta vez, le dijo. ¿Qué le dijo? Golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. La palabra profética sigue corriendo. Vamos en el 17, una palabra profética. Entramos en el 18, continúa la palabra profética. Y le dice, le volvió a decir, toma las saetas, Joab, rey de Israel. Y luego el rey de Israel las hubo tomado y le dijo el profeta Eliseo una vez más, golpea la tierra, le dice. Y aquí hay algo maravilloso. Y le dice, y él golpeó 3 veces y se detuvo. Él le dice, hasta, ¿qué le había dicho? En el versículo 17 le había dicho, porque herirás a los sirios hasta consumirlo. Y él golpeó 1, 2, 3. Usted no y yo no podemos orar cuando tenemos fuerza, o cuando queremos, o cuando podemos, o cuando lo sentimos. No, nosotros como cristianos tenemos que estar clamando día y noche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo vamos a tener fe? Cada día vamos a tener fe que el que lo hizo ayer lo va a hacer hoy, lo va a hacer mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y este hombre le dice el profeta, golpea, rey Joab, golpea, que yo te dije hasta consumir a tus enemigos, porque vas a herir a todos los sirios y se termina el problema. Este hombre sabía que iba a partir con Dios y que estaba hablando algo profético, porque él ya nos iba a estar para interceder por ellos. No es que dependieran del profeta. Israel dependía de Dios, pero tenía hombres y mujeres que eran intercesores de Israel. Siempre Dios puso hombres y mujeres. Y dice, y él golpeó 3 veces y se detuvo. Usted y yo quizá una vez lo hemos detenido porque tuvimos un problema y no se dio en el día ni en la hora que nosotros quisimos, ni en el año, ni en el momento, y dejamos de orar y dejamos, lo detenemos y la bendición es hasta ver a nuestros enemigos. Nuestra oración y nuestra fe en Dios es hasta que obtengamos lo prometido, hasta hacer que la victoria de Dios esté en nuestras manos. Por eso debemos, dice, obedecerle en todo para que nos salga todo bien y para que todos nosotros alcancemos la victoria en el Señor Jesucristo. Amén, amén. Versículo 19. Señor Jesús. Debido a la falta de fe de Joab, ganaría solo 3 veces la victoria sobre los sirios en lugar de destruirlos totalmente. ¿Usted está escuchando esto? Vamos a leer el versículo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo. ¿Quién estaba enojado? El profeta. ¿Cuántos padres se enojan con los hijos? Porque ellos dicen, yo quiero así, ser así como soy. Déjeme tranquilo, mamá. Déjeme tranquilo, papá. Déjeme tranquilo, pastora. Yo quiero ser rebelde, así. Yo quiero llevar la contraria, así déjeme. Y dice que se enojó. ¿Usted cree que los padres no se enojan? ¿Y los pastores? Claro que sí. Hay un momento que se rebalsa la copa. Jesús dice que volcó las mesas. Entonces el varón de Dios, enojado contra el rey de Joab,
le dijo por séptima vez: al dar 5 o 6 golpes, hubiera derrotado a Siria hasta quedar ninguno. ¿Qué dijo? En el versículo 17. En el 17 dice: porque irás a los sirios, le lanzó la palabra profética, hasta consumirlo. Sin embargo, sigue diciendo el 19, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Usted cree que es fácil derrotar al enemigo hasta vencerlo? Para uno no, pero con Dios sí. Amén. ¿Y cómo lo hacemos efectivo a nosotros ver todo aquello que nos ha prometido sus promesas? Hay promesa de salvación para tu familia, para mi familia. Hay promesa de estar sano de parte de Dios. Hay tantas promesas maravillosas de ser libre. Usted que me está sintonizando ahí en internet o lo va a ver después, usted puede ser libre en un instante. Solamente tiene que tomar una decisión de decir: le creo al profeta, le creo a la palabra de Dios, le creo al Señor Jesucristo. Porque si lo hizo con Eliseo, lo hizo con Joab, el rey de Israel, y lo hizo con tantos hombres y mujeres de Dios, lo puede hacer conmigo. Porque yo soy imagen y semejanza, soy hija e hijo de Dios. Pero no podemos hacer como hizo Joab, hacer una parte de lo que Dios nos manda hacer. Tenemos que hacerlo completo, dice. Si hubiéramos, dice, si este hombre hubiera sacado, dice, vaciado toda su aljaba. ¿Ustedes saben dónde van? Aquí atrás, una aljaba, como un saquito, y van todas las flechas. Si él las hubiera lanzado todas a la tierra, él ni siquiera hubiera ido a pelear, como dice en 2 de Crónica 20, que dice que salió, dice, se levantó entre los levitas un profeta, y dice: no tienen que pelear ustedes. Así hubiera pasado aquí. Él no hubiera puesto ni mano, sino que Dios hubiera mandado a enemigo contra enemigo, como que ese ejemplo de Crónica 20. Y sin embargo, la desobediencia de Joab solamente 3 veces derrotó a los sirios. Yo no sé usted cuánta batalla ha perdido por no obedecer lo que Dios nos manda a través de la palabra. No es algo que usted se invente ni que yo me invente, sino que si el Espíritu Santo dice que nos iba a recordar todas las cosas, nos iba a dirigir a toda verdad. Y cuando el Espíritu Santo trata con nosotros es porque Él quiere que veamos la gloria de Dios. Solamente para eso. Cada vez que nos manda a buscarlo es porque Dios nos quiere bendecir. Aquí había una bendición. La bendición era que iba a derrotar a sus enemigos para siempre. Sin embargo, Él dice que se detuvo. ¿Se detuvo qué? La bendición. Por una desobediencia, porque le dijo hasta, como dice el tema de esta noche. ¿Qué es lo que dice el tema de esta noche? Haz lo que Dios te diga hasta obtener la victoria. Haz lo que Dios te diga, pueblo de Dios que estamos aquí y los que están por internet. Haz lo que Dios te diga para que puedas vencer a tus enemigos. 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y vemos nosotros donde dice la palabra de Dios, que dice que este hombre, por su falta de fe, como lo dijimos ya, no pudo totalmente destruir a sus enemigos, sino 3 veces. Sin embargo, dice que había un pacto. Había un pacto de Dios. Lo que Dios había prometido a Joab por medio del profeta Eliseo cuando vivía, se cumplió después de su muerte. La palabra es viva y eficaz. Quizás se muere mamá, quizás se muere el profeta, quizás se muere el abuelo o la abuela o el tío, pero la palabra siempre viva y eficaz. Y cuando esa mujer y ese varón
suelte una palabra profética, se va a cumplir aunque esa persona ya no esté viva. ¿Cuántos aquí hemos mirado eso? Amén. Mi mamá no miró a mis hermanos, dos mayores, el mayor y el que le seguía el mayor. Ella fallece, va a la presencia de Dios, y mi mamá no estaba cuando mis hermanos partieron con el Señor. Enamoradísimo de Dios. ¿Quién lo hizo posible? Dios primeramente, a través de una madre que dobló rodillas hasta que fuera cumplida la palabra, cumplida la palabra profética, que ella doblaba sus rodillas en oración, y lo pudimos ver nosotros, el resto de la familia, que esa palabra se cumplió. Se va a cumplir la tuya, todas las de nosotros se va a cumplir, pero para eso Dios necesita fe. Así que lo que Dios había prometido a Joab, estamos cerrando, por medio del profeta Eliseo, cuando vivía, se cumplió después de su muerte del profeta. ¿Y qué fue lo que se cumplió? Con la derrota del enemigo, la recuperación de las ciudades que habían sido tomadas, y la restauración del reino de Israel. 3 grandes cosas le entregó. Pero ¿por qué pasó todo esto? Déjeme decirle. Dice que en el versículo, vemos aquí, en el versículo 25, y volvió Joab, hijo de Joacás, y tomó de mano de Baldad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades de Israel. Eso es lo que le estaba explicando ahora mismo, que fueron restaurados el reino de Israel y la recuperación de las ciudades que habían sido tomadas por los enemigos. Y vemos que todo esto se obtuvo porque había un pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Hay un pacto que Dios hizo con nosotros a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y cuando nosotros le obedecemos al Señor Jesucristo, eso, mire, está vigente en nuestras oraciones. Podemos decir: Señor, tu palabra dice que por tu llaga hemos sido curados, y que tú te llevaste toda enfermedad, y que somos libres. ¿Sí? Dice que si nosotros, dice que Él nos hace libres para siempre. Aleluya. Dice que había un pacto, y durante el reinado malvado de Joacás, el papá de este hombre llamado Joás, dice que igual el hijo y los reyes de atrás, pero el Señor mostró, dice, su gran paciencia, y no trajo la derrota militar definitivamente, que significaba el exilio de Israel. Mire que se perdieron una bendición en ese tiempo grandísima. A veces nosotros, un día las personas están bien, pero bien alto en el cielo, y otra vez bajo. ¿Por qué? Por no hacer lo que Dios dice. Esto se debía a su pacto con los patriarcas, de dar la tierra a su descendencia. Eso lo vemos en nosotros. Aquí había un pacto, y por eso esas tierras que se veían los sirios, los asirios, que las habían tomado, no se podían quedar con ellas, porque Dios había hecho un pacto, nuevamente te lo repito, con el patriarca Abraham, con el patriarca Isaac y con el patriarca Jacob. ¿Dónde sale eso? En Génesis. En el libro de Génesis 15, del 18 al 21, ahí hizo pacto con Abraham. Y cuando hizo pacto con Isaac, lo hizo, quedó escrito un testamento ahí. En Génesis 26, del 1 al 5. Y otro pacto que quedó escrito como una constancia de herencia, que dejó firmar una escritura ahí escrita, fue con Jacob en Génesis 28 del 13 al 15. Vemos ese pacto de estos 3 patriarcas. Es por eso, dice que ellos no se merecían, dice, porque estaban detrás de la idolatría, estaban, dice, haciendo culto a los Baales y hacían lo que querían. Sin embargo, había un pacto que no se podía
dejar de hacer. Era la promesa de Dios lo que motivó a Dios a ser misericordioso y compasivo con Israel. No fue por la bondad de los israelitas, sino por la misericordia y compasión con el pueblo de Israel, por las promesas y el pacto que había hecho. Pueblo de Dios. Termino con el 20 y el 21. Y dice el 20, y murió Eliseo y lo sepultaron entrado el año. Y dice que cuando ya estaba enterrado, ya estaba en el cementerio, sin embargo, dice que hubo un gran acontecimiento, que llevaban a un hombre, dice, a sepultarlo porque había muerto. Que es lo que hace uno cuando muere alguien, enterrarlo, ¿verdad? Llevarlo al cementerio. Y dice que vinieron, el 20, vinieron bandas armadas de moabitas. Siguen los moabitas haciendo alarde al pueblo de Israel, pero muy pronto quedan libres de ellos. Vinieron las bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Él dice que ellos iban normal, llorando, las mujeres, como se hace en Israel, y llevaban el ataúd, el féretro, como usted le quiere decir, y ya estaban en el cementerio, pero de repente oyen un bullicio y un alboroto, y eran los moabitas, y dice que ellos tienen miedo a ellos porque eran enemigos, malos, malitos hasta la fecha. Y dice que ellos, tiraron al muerto a la caja, y que ese muerto cayó, ese hombre cayó en la tumba de Eliseo, y tocó los huesos de Eliseo, y dice que vivió. ¿Por qué vivió? Vivió, dice, qué increíble, ¿verdad? Que a un muerto Dios se glorificó, confirmando que ese era varón de Dios. Amén. Que era profeta de Dios. Así que dice que aconteció que al sepultar a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Imagínense la banda de los enemigos de los moabitas detrás de esta gente, que era una multitud llorando, hombres, mujeres y todo, al muerto. Y por otro lado, el vivo detrás de ellos. Y decían, ¿qué es esto? Resucitó el muerto. Eso es de decir, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando aquí? Así que imagínense, y que cuando habla de esto, yo creo que Dios no ha cambiado. Ese mismo que resucitó a este hombre con los huesos de Eliseo está aquí, que se llama Jesús de Nazaret, Jehová de los ejércitos. Y cualquier muerte espiritual que esté rondando tu casa y mi casa, la vamos a reprender en el día de hoy. Padre celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Ayúdanos a hacer, Señor, tu perfecta voluntad, a obedecerte, Señor, hasta ver la victoria que tú nos entregas de nuestros enemigos, Señor. Nuestros enemigos serán destruidos, como dice tu palabra, Señor. Nosotros no vamos a dejar de orar, Señor, hasta consumir a nuestros enemigos. Todo deseo carnal, Señor, lo destruimos en el nombre de Jesús. Toda apatía al evangelio de congregarse lo destruimos en el nombre de Jesús. Toda falta de fe la destruimos en el nombre de Jesús, Señor. Prospera cada negocio de todas tus hijas que están aquí. Prospera los trabajos. Prospera, Señor, lo que gana, multiplícaselos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, dale salud a tu pueblo, Padre celestial. Dale fuerza a tu pueblo, Señor. Dale fe a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que cada día, Señor, es un reto para ver destruido a nuestros enemigos, Señor. En el nombre de Jesús no vamos a dejar de clamar hasta ver, Señor, hasta tu venida, y ver cada día que tú nos das la victoria, Señor, en todo lo que emprendamos, en todo lo que pisemos, Señor, será nuestro. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, Señor, te damos gracias en este día para este pueblo y para que estás sintonizando. Amén y amén. Sean bendecidos todos.